por la Secretaría de Cultura en el marco del Día Mundial de la Poesía, celebrado anualmente el 21 de marzo, un día que conmemora una de las formas más preciadas de expresión a lo largo de toda la historia y a través de distintas culturas. Es así que la poesía más simple se convierte en un poderoso catalizador del diálogo y la paz. Este día es una ocasión especial para honrar a los poetas, revivir la poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía. Sabemos que Tabasco es un semillero creativo, cuna de grandes poetas. Hoy, en este conversatorio, queremos escuchar a las nuevas voces para conocer su trabajo, deseos, inquietudes, proyectos. Ahora comenzamos con la participación de Alex Moreno, quien nació en Villahermosa, Tabasco, en 1994. Es autor del poemario Síntesis y Rupturas, publicado por el gobierno del estado de Tabasco en el año 2014. En el 2015 fue becario en el Festival Cultural Interfaz para Jóvenes Creadores en Mérida, Yucatán. En el año 2017 fue beneficiario del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico con el proyecto de poemario Silencio de Pájaros. Cursó un diplomado en creación literaria impartido por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literaturas en el año 2019. Alex, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Primero quiero compartirles algo muy interesante. Cuando hablan de cuál fue mi primer acercamiento a la poesía, siempre refiero que mi primer acercamiento no fue a las letras, sino a la curiosidad, a la maravilla. Entonces, siempre he creído que la poesía reside en todo aquello que no podemos ver. La poesía es aquello que no se puede tocar. Entonces, cuando preguntan cuál fue mi primer acercamiento a la poesía, yo digo que es cuando era niño y cuando no sabía muchas cosas y hacía preguntas que podrán parecer extrañas, como ¿a dónde va el sol cuando anochece? ¿Será que una fotografía me puede devolver la mirada? ¿O me estará viendo cuando yo volteo? ¿O incluso a qué huele una estrella? Y a todas estas preguntas que me parecían tan curiosas, siempre inventaba historias, y fue más adelante cuando comencé a escribir y a encontrar los diferentes textos de varios autores que me di la oportunidad de transmitir todas estas curiosidades y todas estas interrogantes que yo tenía por medio de la palabra escrita. Cuando hablamos de esto, pues también vale recalcar qué autores me inspiran. Puedo decir que aunque muchos han sido fundamentales para mi crecimiento, creo que el más importante ha sido Jorge Luis Borges, especialmente por sus libros de cuentos, el Aleph, y sobre todo ficciones, que es mi favorito, ya que no solamente veo un mérito literario en ellos, sino también esta intriga por las cosas del mundo, por los infinitos, por los tigres, por todo aquello que incluso puede parecer tan banal, pero Borges lo hace ver de una manera excepcional, porque creo que la maravilla de la poesía reside en darse cuenta y hacer que otros se den cuenta de lo maravilloso que puede ser cada aspecto de la vida, incluso por más pequeño que sea. Y a partir de eso inicia mi deseo de hacer poesía, de cómo transmitir todas estas cosas de una manera que pueda comunicarle a las personas. Y como no siempre puedo estar enfrente de una persona para hablar de esto con alguien, tiene que haber algún testamento. Y ese testamento pues lo encontré en las letras. Entonces, al ser un método de comunicación efectivo por más de, por más de muchos siglos, entonces creo que era una forma que evidentemente surgiría para intentar comunicar esto. Estas interrogantes que me surgían. Y a partir de que empecé a escribir, la satisfacción que he sentido al escribir ha sido realmente muy grande. Y no solamente
cuando estoy frente a la computadora o frente a la libreta haciendo los versos, sino también en los momentos en los que surge la poesía, ya que la poesía a veces no surge en los momentos en los que más los esperamos, sino justamente cuando tenemos baja la guardia, es cuando llegan los versos, las ideas, la inspiración. Hay veces que efectivamente llegan cuando estoy leyendo algún poema, pero hay veces que las ideas llegan cuando estoy en conversación con alguna persona y a veces lo que dicen inspira, o incluso cuando escucho mal o leo mal algo, esa falta de síntesis o de, o de sintaxis, mejor dicho, esa falta de coherencia, hacen que de ahí surja alguna idea en la cual puedo encontrar algún mérito para un verso. Entonces, la gran satisfacción para mí, que es la poesía, recae en la capacidad de descubrir cosas nuevas todo el tiempo, ya que cada metáfora, cada verso, no solo en lo que se me ocurre escribir, sino también en lo que leo de otros, digamos que cada verso es un mundo. Incluso, como dijera Jorge Luis Borges, toda palabra encierra todo el universo. Entonces, toda palabra trae detrás de sí el bagaje de todos los siglos de personas que lo han utilizado antes y todos los significados. Y eso se me hace algo muy rico y digno de explorar. También quisiera hablar de qué cosa o qué recomendación podría dar a las personas que están interesadas en empezar el camino por la literatura. Y las recomendaciones más fundamentales, creo yo, son dos. Una es leer y leer mucho más que escribir. Eh, no sé si han escuchado las personas que dicen que tenemos dos orejas y solo una boca porque tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Pues así mismo, eh, tenemos que leer más del doble de aquello que escribimos porque de ahí nos enriquecemos. La segunda recomendación que yo haría sería sencillamente no dejar de ser niños, no dejar de hacerse preguntas, no dejar de ser curiosos, sino dejar de maravillarse con cada cosa que nos encontramos día a día. Y bueno, sobre mi rutina de trabajo, o método de trabajo, ya que para aquellos interesados en escribir que sientan que necesitan algún tipo de rutina, probablemente lo necesiten, aunque en mi caso no aplica. Usualmente me siento a escribir cuando ya tengo la mayoría de los versos, pero cada uno llega en diferentes momentos. Eh, Han llegado versos antes de dormir, cuando me estoy levantando, al tomar una ducha, cocinando, mientras voy caminando o en el auto. Llegan los momentos menos esperados, entonces siempre tengo a la mano una libreta o hago anotaciones en mi teléfono y cuando creo que tengo suficientes anotaciones es que me siento e intento poner todo esto en orden y hacer un poco de orden en mi cabeza y en los escritos. Y hablando de escritos, actualmente tengo dos proyectos que estoy realizando. Uno de ellos está basado en las ideas y valores de la filosofía y poesía japonesa de brevedad y concisión. Eh, ya que me parece demasiado interesante cómo los japoneses pueden expresar eh, ideas tan profundas con tan pocos sonidos y caracteres, algo que no se puede hacer en el español, ya que cada palabra tiene más sílabas en promedio que las palabras en japonés. Entonces, digamos que ese es un reto que se me hace bastante interesante. Y el segundo es una especie de unión entre mi profesión, que es dice, el diseño gráfico, y la poesía. Actualmente intento un acercamiento, ya sea
algo tradicional, pero al mismo tiempo ver de qué forma puedo crear una disrupción con la poesía visual sin dejar de ser entendible o sin dejar de ser fácil de transmitir, porque creo que lejos de ser algo, algún material de exploración, la poesía debe ser en primer lugar fácil de transmitir para llegar a otras personas. Una vez que tenga más completos estos proyectos, podría hablar más de ellos. Pero mientras, creo que eso es suficiente para darles picarles la curiosidad. Por otro lado, hablando de, ya que toqué el tema de mi profesión como diseñador gráfico, también tengo que admitir que por el momento, por las circunstancias que ha traído la pandemia, ocupa el primer lugar en mis prioridades, y la poesía quizá ha sido relegada a un tema más secundario, no por ello menos importante, pero se ocupa menos del tiempo que dedico a mi vida. Y muchas personas a veces se preguntan si después de esto pueden llegar a perder el interés en la poesía o en escribir o en abandonar sus hobbies, ya que no les está retribuyendo o generando ganancias. Pero creo que todo aquel que emprende el hábito de la escritura sabrá que eso es algo que vive y muere con uno y que no depende del reconocimiento ni del dinero que uno pueda generar, sino depende de aquello que está en el interior de cada uno, y esa curiosidad y ese ánimo por expresar, por indagar, es parte de uno mismo. Entonces, mientras siga siendo yo, no dejaré la poesía de lado por completo. Y espero retomarla de tiempo completo muy pronto. Y pues, para terminar, para concluir, quisiera decir que uno de los mayores retos en cuanto a escribir siempre ha sido el balance entre la vida y lo que sucede en el exterior, así como también les comenté que el balance entre la vida y el trabajo y la poesía ha sido un poco difícil. También lo es el ver tantos temas tan interesantes y no poder escribir de todo, el ver tanto sufrimiento en otras personas y no poder estar en sus zapatos y expresar lo que aquellas personas sin voz no pueden expresar. Muchas personas se han tomado la tarea de hacer poesía social, poesía sobre los migrantes, sobre las injusticias, los asesinatos. Lamentablemente no es algo con lo que yo tenga experiencia de primera mano, y siento que hablar de ello sería una falta de respeto por aquellas personas que han pasado por eso. Y admiro mucho a los poetas que han logrado dar voz a las personas que sufren. Por mi parte, solo me he limitado a hablar de mi experiencia y de mis propias incógnitas, de las cosas que me surgen. Entonces, creo que uno de los mayores retos es intentar hablar no solo de mí para mí, sino ser empático y hablar de temas que puedan ser de interés para todos, y al mismo tiempo de expresar algo que pueda llegar a ser universal. Gracias, Alex, por hablarnos de ti, de tu labor, de tu trabajo y tus retos. Ahora le cedemos la palabra a Cintli Ariadna Acevedo Rodríguez. Ella es originaria de Villahermosa, Tabasco. Es licenciada en comunicación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es editora y correctora de estilo independiente. Ha tomado talleres de formación literaria en la Escuela de Escritores José Gorostiza. Lee más de lo que escribe y disfruta de hacer tanto narrativa como poesía. Algunos de sus trabajos han sido publicados en diversos diarios de Tabasco. Cintli, te cedo la palabra. Hola, gracias. Es un placer compartir con todos ustedes esta mesa, este espacio. Bueno, mi primer acercamiento con la poesía, pues yo creo que la mayoría nos acercamos en la primaria con la poesía cívica, ¿no? Pero bueno, digamos que aparte de eso, yo tuve la fortuna de tener una tía abuela que era una persona muy culta y que cuando me encontraba husmeando en su librero,
pues lo que hacía era sacar como todas esas antologías y poemarios que tenía por ahí atesorados. Y yo no sé si lo hizo a propósito, pero lo primero que me mostró pues fue justo poesía tabasqueña, ¿no? Y pues ahí me topé con, por ejemplo, Alicia de Laval, que es el seudónimo de María del Pilar del Espíritu Santo Torruco, Pellicer, Gorostiza, José Carlos Becerra, fue lo primero que tuve, ¿no? Como que su intención era que yo conociera lo primero, lo que había en el trópico, ¿no? Ya después en la secundaria me sorprendieron otros autores, ¿no? Como Pizarnik, que para mí fue como muy fuerte descubrirla en ese momento. También Miguel Hernández. Y bueno, eso hablando de poesía, pero la realidad es que yo a muy temprana edad hacía más bien narrativa y leía más bien narrativa. Los autores que me inspiran, bueno, autoras, pues Elena Garro, sin duda, Alcira Sust, ya más actual Amalia Bautista, Virginia Woolf, Pura López Colomé, Amparo Dávila, hay muchas más, ¿no? Cristina Peri Rossi, y de autores, pues Fernando del Paso, Roberto Bolaño, César Vallejo, Roald Dahl, también en algunas ocasiones, en algún momento Tolkien me causaba, ¿no? Como esa motivación por escribir. Y también a veces me da por buscar cosas más ligeras de leer y descubro pues autores como por ejemplo Mathias Marcieu, que es un escritor francés. No tiene tanto peso literario quizás como los que anteriormente mencioné, pero pues sí tiene como un estilo particular que pues no se puede negar, que de alguna forma también me inspira, ¿no? El deseo por hacer poesía sí surge tardíamente en mí, porque pues como ya dije, yo empecé haciendo narrativa, ¿no? En la secundaria pues escribía historias, influenciada un poco por el manga y el anime japonés. Y pues yo tenía una amiga que dibujaba y pues yo hacía la historia y ella dibujaba, ¿no? Entonces, pues la poesía llegó como hasta para mí, para escribir, mis primeros intentos fueron como hasta la universidad. Bueno, ¿por qué escribo? Escribo por desentrañar en algunas ocasiones y en otras por cifrar. Por ejemplo, si hago cuento, usualmente es como para desentrañar cuestiones de la condición humana, ¿no? Hay tensiones entre los personajes y por lo regular, pues no, estas historias no están como vinculadas estrechamente a mis vivencias, ¿no? En cambio, en la poesía, que viene siendo como, pues no sé, el erotismo, ¿no? Donde no todo se nos da ni todo se nos muestra tal cual, se vuelve como que para mí una oportunidad de algo más personal, ¿no? Entonces ahí en la poesía podemos decir que estoy yo ahí cifrada, ¿no? Como en incongruencias, en voces, en estados, en, no sé, facetas. Y pues entonces podemos decir que en la poesía yo escribo como por encriptar algo, ¿no? Porque pues sabemos que un poema nunca habla en el orden y en la forma que usualmente hablamos, sino que más bien el lenguaje se sublima, ¿no? Se transforma en algo más. Y eso que construimos puede ser interpretado por infinidad de maneras, ¿no? El lector finalmente es quien lo va a hacer suyo, ¿no? Y muchas veces el sentido va a depender también de la lectura que el lector tiene del mundo, ¿no? Mi recomendación para los que empiezan a acercarse a la poesía o a escribir, pues es leer mucha poesía, medida y no medida, de todos lados, porque hay que conocer la tradición, las técnicas, para saber qué nos interesa, qué se nos da naturalmente, qué no nos gusta, pero sobre todo no creer que dedicarse a esto es como, ay, es un regalo divino, o que por poetas somos como que unos iluminados, porque pues no hay nada más lejos de eso. Lo primero que hay en un poeta pues es un ser humano, y construir poesía es un trabajo, no es trabajar también con las palabras. Es decir, no escribo algo que se me vino a la mente y ya lo plasmo en el papel y pues ya es poesía, ¿no? O sea, lleva todo un proceso creativo, es pensada, ¿no? Puede que surja un verso que se te ocurrió camino a casa, pero pues toda esa idea se va a transformar en un poema conforme tú manejes el lenguaje o le des forma o le des ritmo, ¿no? Pues la métrica puede parecer ahorita a los ojos de muchos como algo anacrónico, ¿no? No usamos casi ya la métrica, más bien hacemos verso libre. Pero si bien ya no hacemos esto, ¿no? De medir, sí que tenemos un compromiso muy, muy grande con la musicalidad, ¿no? Y esto se logra solo a través del ritmo. Siempre tiene que haber algo de sonoro, ¿no? Digamos, en un poema. Mi rutina para escribir, pues yo me escribo un par de versos, no lo hago diario, pero pues trato. A los fines de semana me voy a algún lugar apartado, me doy mi tiempo para escribir, para hacer pues lo que tenga que hacer, ¿no? Y de repente si me surge algo en el momento, pues también, ¿no? Le voy dando forma a lo que tengo, si considero que es necesario guardarlo. Esto también me es útil porque cuando regreso al texto ya puedo observar qué le falta, qué le sobra, ¿no? Si está equilibrado, si no lo está.
Entonces, a veces puedo ser una persona muy obsesiva con eso. Entonces, bueno, pero el punto es que lo disfruten, ¿no? Aunque, bueno, hay algunas excepciones, hay veces que un poema me resulta, o sea, sale tan naturalmente en el momento que pues no veo la necesidad como de intervenirlo ya más. Actualmente tengo proyectos, sí, uno para publicar cuentos, vuelvo a la narrativa, no estoy dejando de escribir poesía, de hecho creo que justo ahora estoy escribiendo más poesía de lo que había escrito antes, sin embargo, pues así se dieron las cosas, ¿no? Es algo que disfruto muchísimo, así que no creo algún día dejar de hacerlo, pero lo cierto es que sí tengo otras actividades y responsabilidades, no me sería actualmente posible vivir de ello. En general es difícil, yo creo, para todos, ¿no? Como ya lo comentábamos, lo comentaba Alex, salvo que se tenga, digamos, una vida muy privilegiada donde no haya necesidad de hacer otra cosa más que dedicarse a escribir y leer. De repente puede ser difícil encontrar esos espacios, esos tiempos, ¿no? Para estar en completa comunión con la literatura. Pero pues uno tiene que vivir con eso y organizarse, buscar los momentos, ¿no? Considero que sí sigue siendo un poco más difícil para las mujeres porque algunas tienen los tiempos más medidos que otras en actividades de casa o las responsabilidades que se crean, ¿no? con los hijos, ¿no? Y aunque esto ya está como transformándose o se está buscando de construir todos esos roles de género que frenan a la mujer muchas veces, pues no es tan fácil, ¿no? Que la sociedad se deshaga de esos patrones que ya están ahí. Y esto pues no lo digo yo, ¿no? Ya se decía desde hace mucho tiempo, Virginia Woolf, ¿no? En Un cuarto propio habla de esto, ¿no? De que pues, la mujer necesitaba como un espacio si quería escribir y dinero, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? También con Sylvia Plath tenemos un buen ejemplo, ¿no? Cuando en sus poemas deja ver lo difícil que era dividirse, ¿no? En aquello que la sociedad esperaba de ella como mujer y su carrera literaria, ¿no? Y lo mismo Rosario Castellanos, no nos vayamos lejos, ¿no? Creo que ellas dejaron muy claro esto, ¿no? Lo difícil que era, ¿no? Como abrirse paso, ¿no? en el mundo, ¿no? Creo que un reto actualmente, pues es como ya decía, buscar, encontrar esos espacios, considerando que pues ninguno se dedica solamente a eso, pero también veo como un reto personal involucrar quizás mis nuevas lecturas del mundo, no sé, descubrimientos, nuevas visiones, posturas, eso nos hace crecer, madurar, encontrar un estilo, ¿no? Para mí es importante aceptar esas incongruencias, ¿no? Es un reto también, ¿no? Aunque trato de ser congruente con lo que pienso y con cómo actúo a la hora de escribir, ¿no? Que eso se refleje, ¿no? Y no es para nada, no representa para mí un límite, ¿no? Al contrario. En este caso, por decir algo, las causas que socialmente me preocupan, pues sí van a estar inevitablemente involucradas en mis textos, ¿no? Aunque no vaya a escribir todo el tiempo sobre ellas, pero de alguna forma van a asomar, ¿no? Y bueno, yo creo que cada autor o autora debe tener sus propios retos, creo que varían, ¿no? Dependiendo de cada quien. Y bueno, esa es como mi intervención. Espero que sirvan, ¿no? Algunas de las recomendaciones y de la experiencia. Le voy a ceder el micrófono a Cintia Alarcón. Gracias, Cintli. Ahorita vamos a escuchar a la poeta Cintia Alarcón Mújica. Ella nació en Veracruz en el año 1983. Es ensayista, poeta, narradora y psicoterapeuta, licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad de Veracruz y en Filosofía por el Instituto de Estudios Superiores Rafael Guízar Valencia. Es maestra en Psicoterapia Humanista por el Instituto Carl Rogers, ganadora del premio Páginas Neobíblicas 2016 con Macuili, cuento traducido al italiano, portugués y catalán, autora del poemario Natura et Verbum, publicado por la editorial Inspira Profundo, y de los libros de ensayos Minucias Filosóficas y Palabras y Cosas, Diálogos Existenciales para el Fin del Mundo, editados por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura, respectivamente. Cintia, puedes comenzar. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes y creo que en todo lo que han comentado hasta ahora, tanto Alex como Cintli, me veo muy reflejada y es agradable encontrar esa empatía entre hermanos escritores, es muy bonito. Y pues agradezco a la Secretaría de Cultura por esta invitación. Creo que estos diálogos son como un refrigerio, un refugio para todos, ¿no? Tanto escritores como lectores. En tanto seres humanos, nos viene bien saber que la escritura es un lugar
un lugar común que siempre tiene las puertas abiertas a todos. Bueno, en cuanto al primer acercamiento que yo tuve con la poesía, puedo comentar que tiene que ver con mi primer acercamiento con la belleza, porque creo que fue así como pulcro, impreciso en el sentido de contemplar. Contemplaba mucho las cosas y sentía como que de alguna manera podía guardar la realidad o escribirla mientras yo la contemplaba. Era una cosa muy extraña, pero desde pequeña siempre me ha gustado mucho leer la realidad de esta manera, ¿no? A través de mis ojos y mi memoria, sin ningún papel, de hecho sin saber escribir. Yo siento que ese fue un poco el olfato, y creo y lo corroboro, ¿no? Con mis sobrinos o mis alumnos, que todo niño es poeta de entrada por la manera en que cuestiona la realidad y cómo la conceptualiza. Entonces, creo que así fue, y los primeros poemas, ¿no? En tanto acercamiento a la poesía, en tanto creación, pues sí fue en forma de diario, en forma de esta confesión que se guardaba en un librito con un candadito de juguete. Así fue como que lo primero. Y de los primeros libros que recuerdo, como dijo Cintli, además de los libros de texto y los poemas cívicos, recuerdo, ¿no?, andar merodeando en la biblioteca de mis padres y encontrarme con una antología de Benedetti, que me gustó mucho, y también Canto Malabar de Elsa Cross. Creo que ese fue como el que más me impactó, por las imágenes de la naturaleza, por la manera en que combinaba y hablaba del silencio, la lejanía, la existencia. Tal vez fue como la primera vez que lo vi así como tal en un puñado de palabras, y sí sentía como se abría una luz, ¿no?, en el interior. En cuanto a autores, bueno, como se trata de un diálogo sobre poesía, pues me concentré en los poetas. En este sentido, igual coincido con Cintli. Rosario Castellanos para mí es mi gurú, la admiro mucho como mujer y como poeta. Fernando Pessoa, también Alejandra Pizarnik y Wisława Szymborska. Considero que me gustan porque creo que divagan entre la existencia, la filosofía y la pulsión, ¿no? El dolor, y sí también creo que, porque todos hablan del amor desde su arista, su perspectiva, y creo que el amor también es una herida que tiene maneras de hablarnos, de plasmarse, y pues las palabras van tejiendo en este sentido, a través de imágenes, de sensaciones, van tejiendo su propia verdad. Y también pues el amor es una herida en sí mismo, una herida que merece celebrarse a través de las palabras. Creo que tanto Rosario como Pessoa son escritores polifacéticos que pues a través de los diferentes géneros nos muestran cómo ellos nutren, bueno, específicamente su poesía a través de la contemplación, y hay como si postularan su verdad, ¿no?, su filosofía, y es una verdad peculiar porque a pesar de surgir del yo, de ser en origen una verdad subjetiva, individual, se torna universal, se torna de alguna manera hermanada, comunitaria, porque como lector uno se puede identificar en este sentido, porque bueno, pues todos, así como ellos, todos amamos, todos sentimos, a todos nos duele, y pues todos morimos mientras existimos, ¿no? Es como algo que dices, ay, sí es cierto. Suena de pronto pesimista, pero no lo es. Creo que es más realista, existencial. Entonces eso me gusta. Siempre son temas como que me han llamado mucho la atención. Y en cuanto a por qué escribo, ¿no?, la famosa pregunta, ¿por qué escribo? También creo que es como una necesidad que pues no encuentra alivio más que pues haciéndolo, ¿no? Escribiendo, y me ayuda también a conocerme. Creo que es una manera de mirar el rostro de mis ángeles, de mis demonios, un poco explorar ese mundo interior, y también una manera de explorar mi lenguaje. Me gusta como ver las formas de las palabras y las posibilidades. Y pues como han dicho algunos, ¿no?, algunos poemas surgen así, ¿no?, como una estampa, como si uno se sentara y mágicamente la hoja se empieza a llenar, y otros hay que estar ahí, ¿no?, más mirando y disfrutando en este sentido ese momento. También cuando escribo me doy cuenta que como es una suerte de conversación conmigo misma, que también me conozco mediante lo que escribo, que hay cosas que nunca las he dicho
y tal vez ni las he pensado, pero al momento de escribir me las estoy diciendo, ¿no? Y creo que probablemente más sea con la poesía, aunque pudiera pensarse que el ensayo, pero siento que es como más espontáneo tal vez, en que se plasman estas cosas que tienen que ver conmigo, que aunque no todo texto ni todo poema sea autobiográfico, pues sin duda lleva el sello, ¿no? Al menos de nuestras obsesiones y de nuestras cosas. Entonces, en ese sentido también, un poco lo que comentaba Alex me gusta, ¿no? También creo que escribir es materializar lo invisible, sí lo creo, y pues así es como surge en mí. Lo que yo puedo recomendar a los que empiezan a merodear en este camino de la poesía, también es que consuman poesía. También considero que leer es escribir, hay que leer, hay que consumir, porque también el estilo lo vamos reencontrando y lo vamos definiendo con lo que consumimos, ¿no? Tú eres también lo que lees, entonces es interesante darse ese tiempo para explorar también en los fantasmas de otros poetas, en lo que también les preocupaba, lo que les interesaba, lo que los obsesionaba, y es una manera de ver a través de sus ojos, y eso es muy interesante. Al menos durante unas horas nos desprendemos de nuestras preocupaciones y temas y nos adentramos a los suyos, y eso también es un puente para conocernos y explorar los propios. Sí creo que también, por supuesto, además de leer, pues es importante escribir. Alguna vez un maestro nos dijo que hay que hacer muchos versos malos para escribir un verso bueno. A lo mejor Virginia se acuerda en un taller de poesía, y pues es real, ¿no? Hay que escribir, y también no verlo como voy a escribir ya lo que se va a publicar. Creo que cuando se pierde el goce, perdemos todo. Entonces, siempre verlo pues como ese ejercicio existencial, ese ejercicio que se disfruta, ¿no? Que también nos ayuda a recrearnos, y que sin duda, así como todos han comentado también, pues implica algo de disciplina, ¿no? Y no tanto disciplina, sino de constancia, ¿no? La disciplina es hermana de la constancia, porque tal vez hasta lo disciplinario nos suena a la escuela o al obligatorio, al impuesto, y no necesariamente es así, porque es probablemente o seguramente una disciplina que uno elige tener. Entonces, en ese sentido, sí obedecer a la musa, este impulso creador, a la necesidad, pero a lo mejor un día no llega la necesidad ni llega la musa, y entonces tendremos que, en ese sentido, que buscarla, ¿no? Que buscarla. Dice Alejandro Filio, me vino la gana que no la musa, ¿no? En Brazos de Sol, y pues es real. Entonces, dedicar ese tiempo a la hoja en blanco. Me siento en la hoja en blanco, y pues a ver, en este sentido, luego de contemplar el vacío, ¿qué me dice el vacío? Porque el vacío es todo menos vacío. Siempre está lleno de cosas y siempre tiene algo que decirme. Entonces, eso, ¿no? Leer, escribir, y sin duda también acercarse. Yo también creo, sí lo creo, que debemos acercarnos a esos conocimientos, esas nociones teóricas sobre el poema, sobre la forma del poema, sobre el fondo de, pues, saber, ¿no? En cuanto a la métrica, a la rima, o sea, son cosas que uno tiene que saber. Dijeran, puedes como escritor infringir la gramática, hacer lo que quieras con la sintaxis, pero para hacerlo tienes que conocerla, ¿no? Entonces no podemos quebrantar las leyes del lenguaje que no conocemos. En ese sentido, pues sí, hay que acercarse y no ampararse como muchos, pues a lo mejor hasta lo hemos hecho, ¿no? En este camino, decir, pues yo escribo en verso libre, ¿no? Pues yo escribo, pues sí, pero pues el verso libre también tiene su filosofía, ¿no? Y su razón de ser, y pues como dijo también Sintli, ¿no? Le hace honor a la musicalidad. O sea, tenemos que tomar mucho en cuenta que pues la poesía es música al final del día, y pues es la oralidad que más importa de los géneros literarios, yo creo, ¿no? Bueno, y en cuanto a la rutina o cómo escribo, ¿no? También una pregunta interesante. Yo trato de dedicar un tiempo diario que procuro que sea al menos una hora, pero bueno, no siempre se puede, pero al menos un tiempo diario en que, como les digo, es como este equilibrio entre necesidad y disciplina, ¿no? Entonces, bueno, disponer de libretas, hojas. Me gusta como sentir el impulso de qué es lo que quiero, si quiero de repente en la computadora,
si quiero a máquina, ya me regalaron una máquina de escribir y es maravilloso, es una experiencia muy diferente. No sé, como si las teclas, de verdad, si no lo han vivido, los invito a vivir la experiencia porque es algo hasta mágico, o sea, que estás ahí y hasta siento así como si me dictaran, ¿no? Las palabras, y es muy bonito. O sea, como si ese ritmo te inspirara también, ¿no? Entonces, ha sido algo que he experimentado este año, inicio de este año, y es muy bonito. Entonces, si yo siento, ¿no? Que es algo como para máquina de escribir, si yo siento que es algo, o incluso como dijeron, ¿no? Puedo estar haciendo cualquier cosa, puedo incluso estar caminando en el parque viendo la laguna de las ilusiones, y bueno, pues si viene una idea, chispas, no me traje nada, en lugar de nota de celular, nota de texto, prefiero audio, porque siento que si veo, ya sabes que entre el WhatsApp, el Face, te distraes. Entonces, de repente el texto lo pones, pues dirán, con quién sabe con quién habla, pero no importa, ¿no? Entonces, caminando y ya, pues, no necesitas hacer pausa para escribir, ¿no? Entonces, descubres también que caminar es escribir y pues ahora sí que lo que haya a la mano. También, bueno, han recomendado, ¿no? Algunos maestros, la importancia de tener libretas y de repente, pues, decir esta libreta es de un poemario del amor, este es de un poemario, es algo que personalmente me cuesta mucho trabajo. No sé ustedes cómo les vaya con eso, pero sí soy como de papelitos de post-it y pues es como después reunir, ¿no? Casi yo misma soy mi compiladora y ese ejercicio también creo que he aprendido a disfrutarlo en medio de todo. Entonces, bueno, en cuanto a proyectos de poesía, sí tengo un poemario, estoy trabajando un poemario sobre la mujer, sobre la herida ancestral, histórica y existencial, es una cosa un poco loca, pero es algo que necesito hacer y que ya como que lo había venido postergando. Y también tengo un poemario sobre los sueños. En cuanto a proyectos de poesía puedo decir eso. Y también un proyecto de cuento que, así como comentó también Cintli, está más materializado, más cercano, ¿no? a salir a la luz. Y pues me siento contenta en ese sentido. Sobre la pregunta, ¿no? Que, híjole, ¿a quién no le gustaría bueno, ¿se puede solo vivir de escribir? Y si no, ¿qué onda, no? ¿Cómo tú lo ves? O si tú crees que en algún momento vas a dejar de querer dejar de escribir, ¿no? Que digas, ya no, ya de pronto ya desapareció de mí esa necesidad. Bueno, en cuanto a eso, pues yo admiro mucho a estos escritores, creo que son muy valientes y cuentan con todo mi respeto. Creo que es una convicción que cuesta caro. Eso, vaya, podemos ver cualquier filme o leer cualquier biografía y ver los que lo han hecho, lo que ha costado y claro, a algunos les ha ido muy bien, ¿no? Pero creo que, pues, no es mi caso, no es mi caso. Yo sí, pues, también, ¿no? Doy clases, doy psicoterapia y es también una manera de sustentar a las musas, de alimentarlas. Y lo padre es que yo no creo que mi profesión esté separada de mi vocación. Yo creo que sí disfruto mucho lo que hago, todo lo que hago. También creo que, pues, acompañar a las personas, por ejemplo, en psicoterapia es una forma de escribir. Y pues también dar clases, ¿no? Para mí es una forma de acercar a los chicos a la lectura, es algo que disfruto mucho. Pero claro que sí, pensar en un año sabático solo para escribir, pues resulta muy delicioso y tentador, ¿no? Sí lo deseo, como no, con mucho gusto, pero bueno, en este momento no se ve muy cerca, ¿no? ¿Verdad? Quién sabe mañana. Y bueno, yo no creo que en algún momento desaparezca mi necesidad de escribir, aunque tuviera todo el día ocupado y 40,000 trabajos y cero tiempo. Yo creo que no, porque pues es parte de mi salud mental, de mi salud corporal en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que es algo que me alimenta, que me equilibra, algo que necesito y pues no podría en ese sentido pensar ni siquiera, ¿no? Que yo pudiera ya no querer escribir. Y sí ha habido momentos, y ustedes a lo mejor comprenderán o encontrarán eco en mis palabras, de bloqueo. No sé en la pandemia cómo les fue. Por ejemplo, algunos dicen, yo he escrito más, yo he escrito menos. Yo tuve igual un momento así de la nada, ¿no? O sea, como de estar así, sentirme mal, ¿no? Entre la ansiedad y todo, donde sí me amparaba mucho, ¿no? En el ensayo, que es la columna que escribo de manera semanal.
y sí, ahí un poco el desahogo, pero así los proyectos como que se quedaron un poco los personajes amordazados, ¿no? Los versos incompletos, y sí fue como, estoy viviendo un bloqueo, ¿no? Y para aceptarlo fue también difícil, pero siempre hay algo que hace volver, ¿no? Y así igual las palabras, un libro, algo que me invitó a volver a esa dinámica y a esa válvula de escape, porque al final del día las palabras simplemente se agolparon, ¿no? No es que no hubiera algo que decir, sino que había algo más bien atorado, ¿no? Entonces sí, la poesía muchísimas veces me ha rescatado de batallas y de desilusiones y de pérdidas que he tenido, no solo en la pandemia, sino durante toda mi vida. Y bueno, en cuanto a los retos, ¿no? Los retos que enfrentamos y que enfrentan pues los escritores, y me gustó mucho esto que metieran un poco la palabra responsabilidad, creo que es una palabra importante, porque es responsabilidad en cuanto a la vida cotidiana y responsabilidad en cuanto a la creación, creo que es algo súper importante. Y volvemos al tema del equilibrio, ¿no? Yo creo que lo más complicado, el reto mayor para mí es encontrar el equilibrio entre el deber y el ser, ¿no? Entre el tener y el sentir. Debe haber algo ahí, ¿no? Más allá de la responsabilidad laboral profesional, que yo sé que es la que me procura a mí un sustento económico, ¿no? Y me permite, pues, pasarla, vivir, veo en la escritura una responsabilidad existencial, ¿no? O sea, en cuanto a vocación, en cuanto a que la escritura es un acto también revolucionario, es un acto de protesta, y creo que es muy importante sentirlo, o sea, que si escribes es como un don que se te es dado, ¿no? Un talento, y es por algo, yo siempre lo he creído, aunque pues muchas veces he sido tildada de utópica, no me importa, o de idealista, yo sí lo creo. Sí creo que hay ahí algo, ¿no? Hay una labor, hay un porqué y hay un para qué, sobre todo un para qué. Entonces, es lo que yo encuentro, y creo que esta responsabilidad, que aunque surja como una responsabilidad individual, aunque surja como una responsabilidad del yo, siempre contempla y termina en un nosotros. O sea, la escritura, aunque es un acto individual subjetivo, va a pensar la verdadera escritura, sí lo creo, va a pensar en la comunidad, en la humanidad, en hacer algo, ¿no? En escribir, no tanto escribir en tanto masa, sino en tanto humanidad, ¿no? Porque es muy diferente la masa donde no nos importan nuestros rostros, nuestras identidades. O sea, sí creo que debe haber un interés por el otro. El verdadero escritor, sin duda, creo que debe reflejar un interés por el otro, de una u otra manera, ¿no? Y pues eso, o sea, yo siento que esta misma responsabilidad es algo que nos hermana. Todos vivimos, todos sentimos, todos morimos, amamos, perdemos, y a todos nos han quitado algo, ¿no? Sea que haya sido así o que así lo podemos sentir, pero a todos nos han quitado algo, y hay quienes ya no pueden escribir que les quitaron algo, ¿no? Si en este caso les quitaron la libertad, la vida o la voz, entonces creo que como escritores, podemos nosotros mediante la poesía encontrar una forma, una herramienta, un arma de evocar las voces que han sido silenciadas en el pasado y en el presente, y que serán en el futuro, ¿no? Y esas voces, al final de cuentas, van a ir unidas a la voz propia, a la voz del yo poético. Y eso les quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Por último, y no menos importante, tomará la palabra la poeta Virginia Cabrera. Ella es originaria de Emiliano Zapata, Tabasco. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada del Diplomado en Literatura Mexicana del siglo XX, impartido por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y del Diplomado en Creación Literaria por la Escuela de Escritores José Gorostiza. Fue becaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico 2019 en la categoría de Joven Creador, autora del poemario Un mar que lleva tu nombre, bajo el sello de la editorial de la Secretaría de Cultura. Poemas suyos han sido publicados en Diario Presente, Novedades de Tabasco, en la revista de expresión universitaria Signos y Hoja de Poesía, entre otras. También colaboró en el suplemento cultural de la Universidad de Colima con la columna literaria Tópico Húmedo.
Virginia, te cedo la palabra. Hola, muchas gracias, Yumei. Es un placer escucharlos y compartir con ustedes esta tarde. Bueno, hablando un poco sobre mi acercamiento a la poesía fue en la infancia, porque un hermano de mi mamá era poeta, entonces siempre íbamos a sus lecturas y de vez en cuando él agarraba también sus libros y se ponía a leer sus poemas en casa de mi abuela, ¿no? Con toda la familia reunida. Entonces ese fue un acercamiento. Era muy fijada en la letra de las canciones. A veces no les entendía del todo, pero me gustaba como que esa lluvia de imágenes que causaban en mí. Recuerdo mucho la canción del Tri, de las piedras rodantes. La primera vez que la escuché yo tenía como 8 o 9 años. Y esa imagen de las piedras, ¿no? Girando alrededor del mundo y de repente, ¡pum!, el encontronazo. Recuerdo que para mí sí fue como un asombro, ¿no? Y una curiosidad porque yo no lograba entender del todo qué significaba esa imagen, ¿no? Y creo que también la curiosidad es muy importante en el mundo de la literatura, así como también la musicalidad, el ritmo y las imágenes. Entonces, ese fue mi primer acercamiento con la poesía. Hoy soy un poquito más consciente de ello, ¿no? En aquel tiempo me causaba mucha curiosidad. Autores que me inspiran, realmente me inspiran todos los autores que tienen esa fuerza de aventarse diariamente a la hoja en blanco, de desafiar la hoja en blanco constantemente, pero considero oportuno mencionar a Anna Akhmatova, que es una de las principales voces de inicios del siglo XX en Rusia. Ella vivió en la época estalinista, vivió la represión, su primer esposo, también poeta, fue fusilado, sus amigos poetas eran encerrados en los gulags, y su hijo, su único hijo, también fue encerrado en la cárcel, ¿no? Entonces ella todos los días se iba a formar afuera de la cárcel para averiguar si su hijo seguía con vida o no. Y en este pues periplo diario que ella vivió, conoció a muchas mujeres y ella decidió darle voz a estas mujeres en sus poemas, ¿no? Hablábamos, digo, todos han hablado como de esa empatía que hay que sentir por el otro. Entonces ella lo sintió y decidió hacerlo de esta forma, ¿no? Darle voz al sufrimiento de esas mujeres, a su propio sufrimiento, y es lo que también admiro, ¿no? Admiro de ella, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de su historia de vida, el haber tenido esa fuerza de empuñar la pluma, ¿no? De agarrar la pluma, el lápiz o la máquina de escribir, no sé con qué haya escrito, pero esa fuerza, ese arrobo que ella tuvo. Y bueno, creo que hoy sus letras están más vigentes que nunca. Ella fue silenciada mucho tiempo, pero hoy está más vigente que nunca por todo este movimiento feminista también que se está dando, ¿no? Y mi inicio del deseo de hacer poesía, pues fue en la infancia igual. Yo le pedí a mi mamá que me comprara un diario y en mi diario empecé a escribir sobre mi día a día, pues mi día a día infantil, ¿no? Que después ya se tornó mi día a día adolescente porque me fui de largo, pero empecé también a jugar un poco con la ficción, que en ese momento yo no lo nombraba como ficción porque no era consciente de eso, ¿no? Y en particular con la poesía, creo que ya fue más en la adolescencia, que las lecturas me llevaron a ser más consciente de que lo que a mí me gustaba escribir era la poesía, e incluso tomé en ese entonces cursos de poesía en la Escuela de Escritores José Gorostiza, que estaba en el Ceiba. Bueno, ¿por qué escribo? Escribo porque es un llamado interno, es así como un llamado de la selva. Escribo porque me cuestiono y necesito responderme esas preguntas. Escribo porque el mundo exterior y el interior me parecen maravillosos a pesar de los claroscuros, y siento en verdad una necesidad de explorarlos, de vivirlos y de nombrarlos a través de la palabra escrita. Agradezco siempre a todos los escritores que han dejado constancia de ello a través de los siglos, y también escribo por la soledad que se necesita en ese momento de lectura,
escritura. Creo que esa soledad hoy es un privilegio, ¿no? Ahora, ¿qué recomendaciones para los que se inician en el camino de la poesía? Pues bueno, la primera es, si quieres escribir, pues escribe, ¿no? Tienes que sentarte a escribir una y otra vez, porque la escritura siempre es como un intento, es un autodescubrimiento. A veces no sabes hacia dónde te va a llevar el texto, tú te sientas con una idea y realmente ya terminaste con otra, ¿no? Entonces eso, que perderle el miedo a escribir y sentarse y arrojarse. Y lo otro sería leer mucho, leer siempre, leer de todo, no solo de lo que escribimos, porque nunca sabemos en qué libro vamos a encontrar esa palabra, esa frase, esa imagen que va a desencadenar en nosotros, pues puedo decir que la inspiración, o sea, que va a desencadenar en nosotros, no sé, un poema, un texto, la idea de un libro, lo que sea, siempre hay que estar leyendo constantemente. Hay no solo libros, leyendo todo, leyendo nuestro día a día, leyendo la vida, siempre como que estar en constante introspección. Y bueno, también otro consejo sería tallerear, que se metan a talleres. Es muy importante aprender a escuchar las críticas de los demás acerca de nuestros textos, ¿no? Los talleres también nos dan mucha paciencia, nos llenan de paciencia en ese sentido. Y también porque una de las partes más difíciles de la escritura es la corrección. Entonces, en los talleres aprendemos un poco a ser autocríticos para la hora de sentarnos a corregir nuestros textos, ¿no? Creo que sí es muy importante nutrirnos de eso. Y bueno, también la disciplina, la disciplina igual ya depende de cada quien, ¿no? Cómo se acomode también con su día a día, pero bueno, para mí, yo creo que nunca, acerca de si algún día voy a querer dejar de escribir, yo creo que nunca se quiere dejar de escribir, es como el que toma café, ¿no? Abres los ojos y en ese momento ya quieres tu café y te vas a tomar 2, 3 cafés en el día. Bueno, así con la escritura, abres los ojos y ya quieres leer, ya quieres escribir, y eso es diario. Pero también una cosa es el deseo y otra cosa es el poder, ¿no? El acomodar los tiempos en este caos, dentro del trabajo, el tráfico, bueno, los que tienen hijos, los quehaceres diarios, todas esas son cosas que restan, pero también hay que estar muy conscientes, muy conscientes, si lo que quieren es escribir, hay que tener en claro que la escritura es una elección, y es una elección constante, y es una elección diaria, es una elección del día a día. La escritura y la lectura es un aferrarse a, no, porque no hay de otra, no, si no nunca vamos a tener el tiempo. Igual hablando un poquito acerca de las publicaciones, ¿no? Que bueno, una cosa es escribir, ya pienso que ya tengo mi material y a veces nos da miedo publicar o nos preguntamos, bueno, ¿en dónde publico? Creo que ahora ya con los medios digitales y las redes sociales es mucho más fácil encontrar en dónde empezar a publicar. La cosa es también perder el miedo a mostrarnos, ¿no? A mostrar nuestro trabajo, porque de alguna forma mostrarnos, o sea, publicar nuestro trabajo, pues es mostrarnos a nosotros mismos. Entonces, como que perder un poquito el miedo y siempre andarle buscando. También están las becas de creación para los jóvenes, que me parece una plataforma muy importante, porque las becas te enseñan mucho sobre la disciplina, ¿no? Como tienes que estar entregando un trabajo constantemente, realmente aprendes sobre la disciplina de escribir, y es una buena plataforma para mostrar tu trabajo, ¿no? Hoy en día. Y ya para ir cerrando un poquito, bueno, la conclusión sería esa, ¿no? Que la escritura y la lectura son elecciones diarias, que nunca se nos olvide. Y también lo que han dicho ya muchos otros autores famosos, que antes de ser escritores se consideran muchísimo mejor lectores, ¿no? Porque antes de ser todo escritor ha sido lector siempre.
Y bueno, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Agradezco a la Secretaría de Cultura por la invitación. Gracias. Le cedo la palabra a Yumei. Gracias, Escucho silencio. Por tu participación, por hablarnos de a todos ustedes, porque nos hablaron de estos retos, a todo lo que se enfrentan diariamente y que no solo involucra la parte creativa, ¿no? Sino todo lo que hay alrededor, el trabajo, las ocupaciones, el crear, pero también todos coinciden en que esa necesidad realmente no va a desaparecer, esa vocación. Y no podemos finalizar este evento sin conocer el trabajo creativo de todos ustedes, por lo que Alex Moreno, Cintia Ariadna Acevedo Rodríguez, Cintia Alarcón Mújica y Virginia Cabrera nos leerán parte de su obra poética. Así que, en primer lugar, le cedo la palabra a Alex Moreno. Muchas gracias. Comenzaré leyendo un poema titulado La otra luna. La flor en el espejo no se toca, ni expide aroma alguno, pero es igual de hermosa. Tal vez la luna de ayer, como la que hoy sobre el agua se refleja, sea inalcanzable también, por ser reflejo de otra luna, invariable, en donde los solitarios arquetipos se reflejan incesantemente. Tal vez solo existe una persona en el universo, y los pueblos y las naciones sean las piezas de un enigmático ajedrez que juega contra el espejo para combatir la soledad. A continuación, les voy a leer otro poema titulado Orilla. Caminamos de la mano al viento, nos separan las mismas aguas en noches diferentes. Tus pasos en la orilla desconocida dejan sus huellas en esta olvidada ribera. Tu vacío sobre este margen es un surco en que deposito la semilla de una lágrima. Al otro lado, largas noches he querido cruzar el océano que nos separa, mas mi inútil bote se hunde bajo el peso de la pluma que llevo de vela, y la ausencia en el mar, nada. Y finalmente, un poema sin título, que dice así. Este es un pájaro que se llama poema, surge del canto de la pluma y vuela con palabras. Pero entre trino y trino, las pausas también vuelan y pueblan el papel con un deseo ineludible. Sin embargo, hay una pausa tan remota, unirse sin haber estado, un huir del tiempo mismo, el poema inconcebible, aquel del cual solo proyectamos vagas sombras en la hoja, dentro de la inútil cueva del lenguaje, el poema que se llama poema, el pájaro que es todo ala, el vuelo que es aún sin viento, el poema que es aún sin poema, el gorjeo oculto en la intimidad de lo blanco. Gracias. A continuación, le cederé la voz a mi compañera Cintia Ariadna. Ok, voy a compartir algunos de mis poemas. Algo fluye incesante cuando nuestras palabras se tocan, cuando el mensaje se encuentra discurrido en sensaciones. Lo que importa es el verso, la prosa, la lengua que se interna en el otro, el miedo a la proximidad inminente. No sé si somos silencios y los cambios, los intercambios, las vagas impresiones. ¿Quién puede decir si nos sublima el mundo, si nos sorprende lo simultáneo, si la vida al borde de esta noche es un verso excelso y redundante? Bajo toda esta labia sutil, la realidad es que queremos dárnoslo todo, toda palabra. Que los días quiten filo a nuestras dicciones, que nos rebase lo que se gesta en nuestro paladar, que cuando Hermes nos cruce mensajero, hayamos mordido vida suficiente para escupirnos en la cara las verdades. Si respondo al arte circunspecto de tus locuciones, el quién, los quiénes, se trizan en la incertidumbre de un habla que no se expide por la boca y va asida al vuelo de un cernícalo americano, que es tu ego precipitado sobre montes, pendientes, bajíos, regiones norte, sureste, mediterráneo, baños de signos ultravioleta, lenguaje pluma aliterado. He descubierto artimañas entre las íes y tus acentos, ecos en el vacío de las revelaciones, gañidos que dicen y callan. A la luz de ese otro dialecto originado en lo hondo de nuestras cavidades, se nutre un vuelo violáceo,
que es mi yo creciente desplegándose hacia el sur, donde apenas se tocan nuestros discursos. Estoy herida y a nadie le muestro. Hay un aroma sanguíneo que se disuelve en el aire y se disfraza con el almizcle de las palabras. Estoy herida, atravesada por una cuchilla invisible, una nada en la atmósfera que lo es todo, un todo al borde del acantilado, una eterna caída que no sucede. ¿Qué es entonces lo que hiere? La imposibilidad metafísica, la lejana cercanía, las ansias punzocortantes. Hay algo que te lacera, lo huelo bajo tu ropa. ¿Quién va a vulnerarse primero? ¿Quién de los dos está herido de muerte? Uroboros. Aquí terminas luz y aquí comienzas oscura. Explosiona tu cuerpo celeste y el remanente de supernova forma ahora un cadáver exquisito. ¿Qué trae el tiempo entre los dientes? Una liturgia capicúa, un espacio de energía oscura. Aquí danzan tus haces de envidiable caos y aquí se detienen en un orden agujerado todos los estados de la materia. CDMX, o sea, Ciudad de México. Rostros de amaranto engullidos en tolvanera, andamos rutas añejas con orden, desorden, aperitivas excursiones. En la esquina, el vidrio edulcorado, ambrosía sobre ruedas, desavenencias naranjas en el subterráneo, catadores veloces de proteína y carbohidrato, regusto metropolitano, ligeras notas hidrosulfúricas al olfato. Circulamos en aleación de sabores sobre una cama de granito tritemporal. El aire huele distinto, distante, jacaranda mimosifolia y delirios al pastor. El último. Paleta de color. En ti hay un verano constante, mares tranquilos con vientos polícromos, acantilados silenciosos, irisados, verde pregunta, índigo cinematográfico, amarillo cuento, café postergado, negro algodonífero, violeta iluminado. A rayas azules parte el estío y arde quizás una fuga escarlata. Bueno, cedo el micrófono a Cintia Alarcón. Gracias. Existir es morir. ¿Qué pasaría si mis ojos no se abren al destello del mundo? Si caigo en las ideas y preguntas del silencio que vacila en el blanco de esta hoja, sin árbol. Si el infinito dirige mis ojos a ninguna parte, si la noche sigue mirándome así, con su aire de tristeza lunar, que penetra el espejismo de mi nombre, del grupo de sonidos que bautizan mi ente en ser y esencia. Todo se inventa en la sombra del camino, donde no existe ruido ni calor. Todo se abre a lo inefable, al botón de las cosas que se vuelven recuerdo, huellas del vacío, los murmullos de las cosas animadas. Tejen los hilos de la vida que tiembla en la hermana fatiga de lo cotidiano. Brota entre las ramas que un día serán árboles. Sin miedo a la serpiente de humo desvanece. Estamos aquí. Celebra el polvo que cae de las alas del jilguero y se reúne con la tierra de otro hogar. Esta ciudad es una isla. Aquí no van a encontrarme. Habitaré los libros, la solapa inédita. El sueño es un nudo negro, lunar de paloma extraviada, en su vuelo sin pico, sin canto, sin laurel, sin arca. Metales. La inocencia vuelve a nacer, en el frío, en la espalda del miedo. La sangre quema y sana el escozor de los recuerdos. La niebla en mis ojos besa mi conciencia. Nada somos, nada soy. Apenas este pitido que dibuja la pantalla gris. Soy un corazón de engranes, canto en voz baja para apagar la angustia, el silencio de los metales. El Señor es mi pastor, nada me falta, mi pastor, nada, nado en mi nada. Se incendia este capullo involuntario, la hora se deshace en un espasmo de estrellas, aquí todo pasa, la saliva se recrea en la memoria núbil, el perfume de los labios y su rubor.
Fuimos invencibles un instante y mis manos esculpieron su cuerpo en mi cuerpo, que huele a alcohol, algodones, a nieve y gasa, a ocaso, mertiolate. Sé que voy a sanar, sé que voy a morir, pero no sé cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Gracias. Cedo la palabra a Virginia Cabrera. Ya, ahora sí. Leeré 3 poemas de mi libro Un mar que lleva tu nombre. Están numerados, pero bueno, los leeré sin la numeración. Hoy no quiero escuchar esa música de mar que arroja tu ausencia. No quiero darle pecho al poema, tener que remendar mis entrañas, limpiar la hoja, ser agua desbordada en la oquedad de los ojos. No quiero enfrentarme al poema como me enfrento al día, cuando me siento en la cama y le digo, aquí voy. Porque la extracción de un poema triste no es tan simple y no hay manual para que el parto no duela. A estas horas daré a luz un poema y no encuentro anestesia para mi parto de nube. Imagino un campo minado que se extiende al interior del hombre. Es preciso caminarlo con cuidado, aprender a descifrar sus engaños, sobre todo cuando la tristeza en el alma nace callada, sin llanto, como un recién nacido que abre los labios y muestra su oquedad en silencio. Detonaste sin querer una bomba, poeta. Las preguntas y la vida retumbaron en tu pecho, fuertes, certeras, con eco. Tal vez no te diste cuenta. La poesía aquel día se instaló en tus ojos y un poema comenzó a rasgarte el pecho. Por eso sentiste dolor, ganas de gritar. Sabías que en este mundo no hay espacios hechos para gritar, para llorar fieramente, desnudos, sin un nombre y un rostro que nos contenga, tocar en un violín imaginario la canción más triste de la tierra hasta cansarnos, de su belleza en tono sepia, de los sonidos que caen como cascada y anegan el alma. No, no hay espacios hechos para gritar. Fue cuando saltaste un hoja en blanco y lloraste desnudo en ella. Tal vez esta sea mi tercera y última llamada para escribirte y reinventarte, porque el tiempo nos come el cuerpo y a veces las ganas, yo lo sé. Que tal vez debería dejar de sacudir tu recuerdo, no lo sé, porque es mi deseo escribirte y dedicarte cada una de mis letras hasta que tu nombre quede tatuado en la palma de mi mano y después pueda borrarlo con el filo de mi llanto. A veces para escribirte entro en la escafandra que tengo guardada en el closet de mi pecho. Así consigo sumergirme en el mar de tu nombre. Hay momentos en que mis ojos dicen que ya no estás, ya no estás, ya no estás, ya no estás, pero estás en mi pluma, en mis silencios, en tus libros, en cualquier libro, en una hoja blanca, en el canto de las aves que migran sin importar el rumbo, en el sol que entibia mi cuerpo, en la hoja que sucumbe desde el almendro y en la luz prestada que proyecta la luna a la que tanto le cantaste. Estás en la sal de mar que escoce la herida de estas letras y en el lenguaje encriptado de un caracol susurrante. Tu canto canta en mi pecho, pano, porque soy calandria, imitando el canto primigenio de los hombres. Gracias. La Secretaría de Cultura y la Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones agradece la participación de todos ustedes, así como las lecturas que nos brindaron en el marco de este Día Mundial de la Poesía, y también agradece a quienes nos acompañaron en este conversatorio de jóvenes poetas.